Hoy es 10 de agosto de 2014. Quiero decir la fecha para que quede grabada, porque me están grabando la predicación y porque lo que voy a compartir no es solamente una predicación, sino que es un estudio y de alguna manera está relacionado con los acontecimientos que venimos escuchando o viendo por la televisión. Es muy interesante aplicar la palabra de Dios a los acontecimientos que nos tocan vivir. Y algunos de ellos, puntualmente lo que hoy voy a hablar acerca de Israel, del conflicto que hay entre Israel y Gaza, Cisjordania, los palestinos, ¿sí? Quiero hablar de esto porque está muy relacionado con la Escritura. No es un acontecimiento, esta guerra o esta situación de conflicto bélico que hay en esa región, no está, digamos, divorciado del tema de la Biblia. La palabra de Dios habla mucho acerca de Israel y de toda esa región y de alguna forma también afecta los tiempos kairos, digamos, de Dios, los tiempos que vienen sobre la humanidad. Entonces, esto que voy a compartir pretende ser una enseñanza, un estudio que nos va a servir para que sepamos qué decir ante una demanda de una opinión, o que nosotros entendamos bien cómo deberíamos pensar al respecto. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Entonces, yo ya esto lo he dicho en alguna otra oportunidad porque se aplica a cualquier predicación, pero todos los que escuchen algún mensaje de Dios deberíamos estar maleables para poder modificar, si es necesario, nuestra forma de pensar, porque tal vez tenemos algún prejuicio o alguna manera de pensar y nos enteramos, por ejemplo, que Dios es diferente de como yo creía. Entonces, en ese caso soy yo el que debo decir, bueno, no era tan así como yo pensaba y tengo que amoldarme tal vez a lo que la Biblia dice. ¿Se entiende? Entonces, hoy yo quiero hablar acerca de esta situación, independientemente de cuál sea tu apellido, porque puede ser que haya una persona presente acá que sea de origen judía, otro que sea de origen musulmán, de apellido, ¿sí? O tenemos acá gallego, tano, que es lo más común, ¿verdad? ¿Sí? Pero si te llamás Mohamed Abdul Ali, no te sientas mal. Si te llamás Moisés Gutenberg, tampoco te sientas mal. O sea, esto no tiene que ver con el origen de nuestro apellido, porque vamos a ver, les pido si hay alguien que tiene el celular prendido en el fondo, necesito que lo apague porque hace un ruido acá. Gracias. Entonces, esto tiene que ver con una decisión, porque la fe está fundamentada no en el apellido que me tocó o en la nación donde yo viví, sino en una decisión personal y un encuentro personal que tengo con Jesucristo. Entonces, vamos a leer la palabra, porque me parece que es muy saludable que en la Biblia, en la iglesia se lea la Biblia. Entonces, dice Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia, ¿sí? Forma parte de la Torá judía, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, versículo 6, dice: Dios le está hablando a su pueblo. ¿Me siguen? ¿Sí? Deuteronomio capítulo 7. El que no tiene Biblia, por favor, me presta bien atención, porque sería una lástima que te pierdas esta enseñanza de hoy. Dice, versículo 6, capítulo 7, versículo 6 dice: porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo, Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. ¿Qué les parece? Esto se lo dijo a Israel. Yo los elegí, ¿sí? Para que fueras posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Ya dije algo diferente de lo que venían pensando? ¿Ya alguno pensaba que éramos todos iguales? Bueno, quiero decirte que por alguna razón
por alguna razón, te guste o no te guste, o vengas pensando así o diferente, Dios ha escogido al pueblo de Israel como una posesión exclusiva. Y hay motivos. Todo lo que estoy diciendo es profético. Yo les cuento que estuve sábado y domingo estudiando el tema de Israel, el tema de lo profético, la situación de lo que está pasando hoy. Estuve escuchando historiadores judíos, estuve escuchando a un profesor universitario iraní, ¿sí? Estuve escuchando que obviamente está en conflicto con Israel. Estuve escuchando profesores norteamericanos. Estuve escuchando a un predicador muy famoso de Estados Unidos que es muy pro Israel, ¿sí? Pero de alguna manera informándome y considerando todos los acontecimientos que estamos viviendo, y quiero agregarle la luz de lo que la palabra dice. ¿Les parece interesante? Sí, necesitamos saber esto. Todos necesitamos saber esto. Y lo necesitas mucho más de lo que vos creés que lo necesitas. Así que vamos a estar atentos. Dios escogió a Israel y desde allí surgió el Salvador, Jesucristo. Proviene la región de Galilea, ¿sí? Él desarrolló allí su ministerio, dividió las edades, los tiempos entre antes y después de Jesucristo. Él fue Señor y Salvador de todo aquel que cree, y volverá otra vez desde esa tierra. Entonces, es algo muy importante. Yo miraba en el mapa Israel, que está en conflicto, digamos, muy latente, y esto es muy serio lo que yo estoy diciendo, muy serio, con Irán. Irán es unas 15 veces más grande que Israel, ¿sí? Desde hace 50 años que no se escuchaba una frase tal como Israel debe ser borrado del mapa. Y estamos asistiendo a declaraciones de presidentes, de personas que tienen mucho poder, y algunos de ellos ya tienen armas nucleares y otros están trabajando contrarreloj para poder tenerlas. ¿Entienden esto? Yo escuchaba, y uno de los profesores, de un historiador judío que opinaba, decía, tal vez la solución sería que le demos a Irán que tenga 10 bombas nucleares. Porque entonces, como nosotros tenemos y ellos tienen, tal vez de esa manera se mantenga una tensa paz. ¿Sí? Tiraban hipótesis. Otros no quieren saber nada con esa idea. Algunos dicen que si Israel ataca a Irán, o si Estados Unidos ataca a Irán, entonces Rusia va a atacar a Israel. Y estamos hablando de la tercera guerra mundial. ¿Sí? Hay países alineados atrás de cada uno de ellos. Hay intereses. Bien. Hablaba, por ejemplo, una periodista muy interesante, muy inteligente, de Jordania, que es cristiana. Porque en los países llamados musulmanes también hay cristianos, porque tuvieron un encuentro con Jesucristo y porque Dios los ama. ¿Sí? Entonces, para hablar de la actualidad, porque quiero que leamos la Biblia, que casi leí nada más que 2 versículos, vamos a leer un largo pasaje luego. Si consideramos la actualidad, uno mira la televisión y ve el horror, porque ver a un papá corriendo para entrar a un hospital con su hijo medio muerto es un horror, es un espanto. Todo esto alimenta aún más el odio, ¿sí?
Pero yo recordaba ese famoso pasaje de la Escritura donde Moisés iba a decirle a Faraón, deja ir a tu pueblo. ¿Sí? Pero dice que Dios había endurecido el corazón de Faraón y no lo dejaba ir. Y 10 plagas cayeron. Entonces, me hace entender que Dios es soberano y aún tiene, digamos, controla o de alguna forma no está ajeno al corazón endurecido que hoy hay entre los musulmanes, los que son más fundamentalistas, los que tienen una posición más activista por la destrucción de Israel. Porque la verdad es que, y atención a esto, la gran mayoría de los judíos y la gran mayoría de los palestinos quieren la paz. Pero hay una minoría y los gobiernos que hoy tiene de turno Israel y Palestina que no quieren la paz, que promueven el conflicto bélico. Porque hace unos años atrás a Palestina lo gobernaba un partido que se llamaba, era de la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, que era un partido más moderado, pero que a algunos no les gustó la gestión y prefirieron votar a otro partido que se llama Hamas y que promueve la guerra, promueve la yihad islámica, que es la guerra santa. Entonces, en cualquier lugar donde estemos, vamos a ir si yo me muero, si ellos piensan así, si yo muero, yo voy al paraíso. Entonces no tienen ningún temor de morir por la causa, por la guerra santa. Y todavía más allá, ellos creen que si muere un israelita, él se va al infierno. Entonces, doblemente es el deseo que tengo de morir por la causa, porque además mato a un montón de gente, que voy borrando a Israel del mapa. ¿Sí? La realidad es que sería muy largo, la verdad que da para hablar mucho tiempo y no está el tiempo, pero nosotros tenemos en la Escritura que un día Dios le prometió al pueblo de Israel, le dijo, vayan y tomen la tierra que yo les doy. Y ellos fueron a poseer la tierra que Dios les daba, que es la tierra, más o menos, la tierra que hoy tienen. Pero claro, luego fueron a la dispersión y recién en el año 1948 la Organización de las Naciones Unidas les asignó el territorio donde hoy están, que luego ellos lo extendieron en la Guerra de los 6 Días en 1967. Y hoy quieren todo lo que tienen, pero desde el año 1967 nunca dejaron de estar en guerra. O sea que hoy tenés toda una generación, y más que eso, que no sabe lo que es vivir en paz. Están acostumbrados a escuchar la sirena, porque hay tienen sistemas de detección cuando sale un misil desde la Franja de Gaza o desde Cisjordania. Entonces encienden la sirena y toda la gente corre a los búnkers, que hay muchos búnkers por todos los lugares, para que haya cada vez menos disminuir la posibilidad de las muertes. Del lado de Israel tenemos un ejército más moderno y más poderoso, y ellos justifican sus ataques porque ellos vienen a defender la tierra y hasta se basan en las escrituras. Del lado de los palestinos tenemos gente que cree que les usurparon el territorio y todo el tiempo están siendo promovidos a sumarse a la guerra santa, a la yihad. Entonces, el gobierno de turno, que hoy tiene Hamas, recluta todo el tiempo ciudadanos para que se sumen a la guerra santa. Y hay túneles por donde llegan y algunos se pueden inmolar y matar unos 10 o 15 israelitas, si pueden. Se va alimentando el odio mutuo
porque de un lado y del otro mueren inocentes. Y esto es un horror. Y la realidad es que Dios, por una cuestión escritural, siempre va a defender a Israel. Ahora, esto no significa que Dios avale lo que hace el primer ministro Netanyahu de Israel, que a mi criterio, en forma despiadada, tiran bombas que caen en escuelas, que caen en hospitales, lo cual es un horror. Me hago cargo de lo que digo y estoy hablando por mí, pero a mí me parece que eso es un horror. No significa que Dios avale esto, pero Dios va a defender siempre a la nación de Israel. Quiero que entendamos esto. Y los cristianos que entendemos algunas cosas, tenemos que entender por qué es esto. Porque la historia todavía no terminó y faltan cosas que sucedan. ¿Me están siguiendo? ¿Estamos acá? Bien. Entonces, lo que hoy estoy enseñando tiene un componente profético. Porque lo que va a suceder hoy se está cocinando. ¿Sí? Y yo creo que le falta un hervor, nada más. Haría bien la iglesia en orar por la paz de Israel, en orar por la salvación de todas esas personas. En realidad todavía ellos no tienen paz, porque el deseo de venganza y el deseo de destrucción del otro es mayor que el deseo de paz. A ellos se les ha enseñado el odio por el otro, ya desde niños. Porque cuando nace un niño y el nene pregunta, ¿y mi papá dónde está? Lo mató una bomba. ¿Quién la tiró? Los judíos, los sionistas. ¿Quién la tiró? Los palestinos. Murió la tía. ¿Por qué? Porque iba en un ómnibus y un loco terrorista se subió, palestino, y se inmoló y mataron a todas las personas. Entonces eso va generando odio, 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 odio. Pero vendrá un día en que el deseo de la paz va a ser mayor que el deseo de venganza. ¿Por qué? Porque tal vez la destrucción y el desastre y el dolor y la muerte va a ser tan terrible que van a preferir la paz a que el otro siga muriendo. Entonces se levantará un hombre que va a traer la paz. Y obviamente va a ser muy bienvenido. Probablemente traiga la paz no solamente al problemita que hay hoy, y digo problemita y por favor se entiéndase que no es un problemita, es algo terrible, pero comparado con lo que se viene es un problemita el que hoy hay entre Israel y Cisjordania. Porque si involucras a Estados Unidos y luego se involucra China y Rusia y Europa, obviamente tenemos la Tercera Guerra Mundial. Con armas aún mucho más poderosas de las que había en la Segunda Guerra Mundial. Yo te diría que las armas que había en la Segunda Guerra Mundial era un fosforito al lado de lo que hay ahora. Se cree que si cayera un misil con una bomba atómica, en 3 minutos moriría cerca de 1 millón de personas. Y hoy estamos hablando de un conflicto que tiene 1.900 muertos del lado palestino. 1.900 es un montón, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos inocentes, niños. Es terrible, terrible.
tremendamente desastroso. Pero imagínense lo que es que en 3 minutos 1 millón de personas mueran. Y después todas las consecuencias. Y las represalias de ese ataque. O sea, entonces, si alguien en ese momento, obviamente todos van a querer la paz. Ya no me importa seguir matando al rival, quiero la paz. Y ahí surgirá. Y se está hablando de que hay un Mandela palestino, ¿sí? Pero está preso hoy. Pero todos dicen, lárguenlo, hace falta el Mandela. El Mandela palestino, que traiga paz a esa región. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Entonces, la verdad es que la Biblia habla mucho al respecto. Estuve escuchando a un judío mesiánico que predicó. Yo no sabía para qué lado estaba, si era judío, y al final me di cuenta de que este hombre era mesiánico, que había abrazado la fe de Jesucristo. Pero todo el culto, toda la predicación, todo eso era con los formalismos del pueblo judío. Entonces, ¿le está aburrido esto? ¿No? A mí me parece muy interesante, porque vamos a ir un segundito a Génesis. Lo iba a hablar al final, pero quiero leer un par de versículos de Génesis. Ustedes saben que la palabra de Dios, dice la Biblia, que cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. ¿Sí? Dice. Entonces, vamos a leer en el capítulo 12 de Génesis. Hay un pacto que Dios hace. Dios hace un pacto con Abraham. No Abraham con Dios, Dios con Abraham. ¿Sí? El patriarca, el padre de la fe, dice que todos nosotros somos salvos porque tenemos la fe de Abraham. Dice que Abraham no fue salvo por ser judío, Abraham fue salvo porque creyó. ¿Estamos acá? ¿Sí? Entonces, se es salvo por creer, no por ser judío o por ser de alguna nación donde me tocó nacer. Dice Génesis capítulo 12, versículo 2, dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, Abraham fue el padre de la nación de Israel. Y ahí dice: al que te bendijere, yo lo voy a bendecir. Al que te maldijere, yo lo voy a maldecir. Hay una identificación total de Dios con su nación. ¿Me están acá? Para poner un ejemplo, ya que estamos hablando muchas cosas de la actualidad. El expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, en cierta ocasión dijo: maldigo desde lo profundo, desde mis entrañas, maldigo a Israel, dijo eso. En sus entrañas le apareció el cáncer y se murió. ¿Sí? Entonces, yo no de ninguna manera estoy juzgando la acción de gobierno de un presidente o de otro. No es que estoy de acuerdo con Estados Unidos y estoy en contra de Palestina o a favor de Colombia y en contra de Venezuela. No me meto en eso. Yo estoy tratando de dar una interpretación espiritual a una realidad que hoy estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, quien bendiga a Israel será bendito por Dios. Aunque te llames Abdul Mohamed Ali, si bendecís a Israel, serás bendito. ¿Se entiende? Estamos acá, ¿no? Bueno, entonces, ahora lo que yo quisiera es, ya que estamos, ¿no? Ustedes se leen el diario y por ahí se leen toda una nota larga del diario, por ahí, no sé qué leen, qué sé yo, cómo salió
Defensa y Justicia contra no sé quién, o por ahí leen algo de política o algo de economía, y por ahí leen, ¿no? Y yo quisiera que podamos leer en Romanos, si quieren ir buscando, en el libro de Romanos, que está en el Nuevo Testamento, una clase, yo le llamaría, una clase del teólogo Pablo. Es muy interesante escuchar a un teólogo que sabe mucho. Me ha pasado en alguna oportunidad de escuchar a alguien que sabía mucho y yo disfrutaba de la sabiduría de esta persona. No quería que nadie me pregunte ni la hora. Yo quería estar atento ahí. Nosotros como iglesia somos llamados a bendecir a Israel. Esto no significa, y lo aclaro otra vez, que estemos de acuerdo con la acción de gobierno que hoy tiene el gobierno de turno, sino con la nación de Israel. Porque de allí surgió Jesucristo y de allí volverá Jesucristo. Bien. Dice Romanos en el capítulo 9. Vamos a leer. Yo quisiera leer la Nueva Versión Internacional. Yo tengo dos versiones aquí. Tengo la Reina Valera y también la Nueva Versión Internacional. Y hoy quisiera leer la Nueva Versión Internacional. El que no la tiene, solamente escuche con atención. Si yo fuera el heraldo, ¿sí?, del apóstol Pablo, voy a tratar de leer lo que el apóstol en su gran sabiduría nos regaló y que todos tenemos en nuestras Biblias. En el capítulo 9, en el versículo 30, yo tengo un titulito que dice Incredulidad de Israel. Voy a ir de a poco, pero voy a leer todo el capítulo 10 también. Dice, ¿qué concluiremos? Pues que los gentiles, ¿saben que los gentiles eran los no judíos? ¿Sí? Que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. Justicia por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito, miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confíe en él no será defraudado. Me detengo un segundito aquí. La piedra de tropiezo es Jesucristo. Para los judíos fue un tropiezo Jesucristo. Porque ellos querían seguir siendo salvos guardando la ley y cumpliendo toda la ley. Pero nadie puede cumplir toda la ley. Por eso vino Cristo. Por eso la salvación es por la fe. ¿Estamos? ¿Estamos aprendiendo algo? Díganme que sí, aunque sea, engáñenme un poquito. Bueno, capítulo 10. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Cristo es el fin de la ley, dice. Versículo 5. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe afirma: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para bajar a Cristo. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Atención.
que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Vamos a seguir leyendo, pero me quiero detener aquí porque esto teológicamente a mí me parece que dice mucho. Si consideramos el contexto por el cual el apóstol está escribiendo, él está diciendo: los judíos se empecinaron en seguir buscando la salvación a través de las obras, no entendieron, tropezaron en Jesucristo, cayeron. Los gentiles abrazaron la fe y son salvos. Y luego dice, entonces en el versículo 15, no hay diferencia entre judíos y gentiles. Ya no hay más judíos y gentiles. Es gente de fe y gente que no cree. Gente que quiere ser salva por la fe y gente que busca ser salvo cumpliendo un montón de mandamientos que no los puede cumplir. Pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará si no es enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae las buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice: yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación. Voy a irritarlos con una nación insensata. Luego Isaías se atreve a decir: escuchen esto, es tremendo. Isaías, versículo 20, dice: dejé que me hallaran los que no me buscaban. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. En cambio, respecto de Israel dice: todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Tremendo, ¿no? Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Como una mamá que quiere que su hijo vuelva a ella y su hijo se empeña en seguir siendo rebelde, en seguir llevándole la contra, en seguir dándole la espalda, y no puede percibir el amor de su mamá a pesar de haberle faltado tantas veces a ella. Todo el capítulo 11 sigue hablando del asunto. Y si nos hubiéramos sentado acá para una clase con un cuaderno donde anotamos, podríamos leerlo, pero no hay el tiempo suficiente. Ahora, quiero leer solamente 3 versículos más que están en el capítulo 11 y en el versículo 25. Seguimos hablando de este asunto. Versículo 25, 11, 25. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Ahora le está hablando a un montón de cristianos que no eran judíos. Entonces les está diciendo: no se manden la parte tampoco ustedes porque
tienen la fe y los judíos no, ¿verdad? Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Esto es algo profético que nos habla de los tiempos de Dios. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Nosotros somos esos, los gentiles. De esta manera todo Israel será salvo. Como está escrito, el Redentor vendrá ¿de dónde? De Sión. El Redentor vendrá de Sión, de Israel, y apartará de Jacob la impiedad, los impíos. Y este será mi pacto con ellos, cuando perdone sus pecados. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios. A ver, mirá lo que dice ahora. Por favor, es lo último que le pido que leamos y que me pongan atención para que aprendamos bien. Con respecto a las buenas nuevas o al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios. Para bien de ustedes, porque a ustedes les llegó la salvación porque ellos la negaron. Pero si tomamos en cuenta la elección primera, son amados por Dios, los israelitas, por causa de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Versículo 29, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Irrevocables son los dones y el llamamiento, dice Reina Valera. Hasta ahí voy a leer, ¿sí? Pero la verdad es que podríamos seguir con el tema leyendo la Escritura. El apóstol se duele tremendamente, porque él dice, yo soy un israelita. Yo, me duele tanto que todos mis hermanos israelitas estén hoy negando la fe. Pero porque ellos negaron la fe les llegó a ustedes. De alguna manera ustedes se deben a ellos también, dice. Ahora, hay un tiempo profético que dice, cuando entre la totalidad de los gentiles, entonces todo Israel luego será salvo. Pero hace falta que entre un número, una totalidad ya determinada por Dios, de gentiles, de personas que viven hasta los confines de la tierra, y por ahí, entre ellos estamos nosotros. A ver, si Israel fuera el centro del mundo, nosotros estamos en los confines de la tierra. Los japoneses están para la otra punta, y también están en los confines de la tierra. Entonces, este pasaje que yo acabo de leer, extenso, nos dice muchas cosas. Nos dice que ya no hay diferencia, ¿no? ¿Se acuerdan ese que me detuve? No hay diferencia. Ya no hay judíos, no hay gentiles. Dios hoy ve dos tipos de personas: los que creen y los que no creen. No importa en qué nación nacieron, no importa el color de su piel, no importa cuán cultos, cuánto dinero tienen, no importa, creen o no creen. Ahora, haríamos bien en seguir los acontecimientos de la nación de Israel, porque la Biblia no dice el día y la hora en que Jesús va a volver. Pero nosotros podemos entender, por algunos acontecimientos que hoy nos suceden, que estamos observando, que la fruta ya está muy madura. El ejemplo lo puso Jesús. Dice, ustedes no saben cuándo va a llover, ¿no? Pero si miran, ven las nubes y dicen, va a llover. No sabés exactamente en qué minuto va a empezar. Pero entra la ropa,
te olvidaste afuera, qué sé yo, algo que no se tiene que mojar y ya lo entras, cerrar las ventanas, porque si se viene, ¿verdad? Bueno, iglesia, se viene. Todo esto está cocinándose. Se están formando, o sea, no sé si decir lo que voy a decir, pero me arriesgo, total. Digo, si hoy fuera el año 1200, se vive parecido en el 1200 y en el 1300. La gente seguía andando de a pie, las calles, si había calle, eran de tierra, la gente andaba a caballo, y habían pasado 100 años entre el 1200 y el 1300, ¿sí? Y en el 1400, y en el 1500, y en el 1600. Ahora, cuando llegó 1900, vamos a ver 100 años para atrás, 1914, ¿sí? ¿Cuántas cosas cambiaron desde 1914 hasta el 2014? Hubo un avance de la ciencia como no lo hubo en todo el resto de la humanidad. Y el libro de Daniel, por allí por el capítulo 12, dice que en los tiempos finales la ciencia se aumentará. ¿Sí? Entonces, seríamos un poco descuidados, sencillos, por no decir tontos, si no observáramos las nubes. Todo esto que está sucediendo ahora, escuchaba, por ejemplo, digamos, hay un movimiento bastante poderoso en Estados Unidos que una vez al año se reúne para hablar y analizar el apoyo que Estados Unidos le da a Israel. Y ellos son pro-israelitas. Hoy, en este momento, Estados Unidos tiene una partida presupuestaria de 2.100 millones de euros. Está en euros, la información que yo tengo. 2.100 millones de euros por año recibe Israel de Estados Unidos. Con 2.100 millones de euros que lo destinarán a armamento o a no sé a qué cosas. ¿Sí? Si Estados Unidos retirara su apoyo, probablemente Israel quedaría mucho más vulnerable, la economía de Israel se vería muy afectada, tal vez Israel sería objeto de un ataque, el precio del petróleo llegaría a $200 el barril, y esto afectaría a todas las naciones, solamente con que el presidente de Estados Unidos o el Congreso de Estados Unidos diga, no le mandamos más plata a Israel. O sea, fíjense que todo está como relacionado, ¿no? ¿Sí? Algunos dicen, están todo el tiempo con los ojos encima de Irán, porque el presidente que antes tenía Irán, Ahmadinejad, que me aprendí a decir el apellido, dijo, hay que borrar del mapa a Israel. Y Ahmadinejad dice que todo se está, en un discurso que él dio, dice que todo se está preparando para la llegada de un líder mundial que traerá paz a la tierra. Yo no podía creer lo que escuchaba. ¿Ustedes creen que van a pasar, a la velocidad que va los acontecimientos mundiales, a la velocidad que va la tecnología, que te compras un celular hoy, el mes que viene es viejo? ¿Sí? Mi hijo me pregunta, quise jugar a la PlayStation con mi hijo y yo en el fútbol puedo ser Barcelona y él puede ser Sacachispa y me gana igual. ¿Sí?
no logro entender todo lo... Porque yo me quedé con el Coleco, el Atari, ¿viste? Y ya... no se puede, o sea, la velocidad que va todo. Entonces, creemos... No saben que... Bueno, pero acá hay algunos que deben saber lo que es el Coleco, ¿no? Que no se me hagan los jóvenes. Sí, gracias. Me estaba preocupando. Bueno, entonces... A la velocidad que vamos, creo que es medio infantil creer que para que esta situación donde surja este nuevo líder mundial, hace falta que pasen 100 años. No creo que falten 100 años. O sea, sería como decir, en el Medio Oriente, esta zona tan caliente, que hoy uno puede ver un video y ve la gente religiosa, el turismo religioso, que van al Muro de los Lamentos y que hacen su oración y que visitan el río Jordán, y aparentemente ve gente que camina, pero todo está tenso, agarrado con hilitos muy finitos. Decía un periodista joven, pero que me pareció fantástico como habló, israelita, dice: nadie sabe cómo estará Israel de aquí a 2 años. Hay muchos variables que pueden afectar la realidad de este país de aquí a 2 años, ¿no? Estamos hablando de 2 años nada más. No sé. Él decía, yo ya tengo una carta de refugiado para poder irme a Francia o a Alemania. Ya la tengo. En cuanto explote una bomba un poco más grande de lo que me gusta, me voy al consulado de Francia o de Alemania y luego ya soy un refugiado. Pero yo amo este país, dice. Yo me crié aquí. Entonces, creer que faltan 100 años sería como creer que todos estos países, Jordania, Siria, Irán, ¿sí?, que hoy respiran amenazas en contra de Israel, van a seguir sin tener la bomba atómica y van a seguir tirando cohetes caseros que hacen y que lo lanzan desde la terraza de una casa. No es así. Irán ya tiene uranio y lo está enriqueciendo. Entonces, cuando se desate un conflicto bélico aún mayor, van a pedir a los gritos que surja ese líder. Y va a surgir. Y si los que creemos que la iglesia no va a estar durante la tribulación, no va a estar, la iglesia será quitada antes. A ver, ¿los estoy aburriendo? No, los veo muy atentos. Supongamos que yo me equivoco, porque me puedo equivocar. Si a mí me preguntan, ¿la iglesia va a estar en la tribulación, sí o no? Yo digo, no, la iglesia no va a estar. Yo creo que la iglesia no va a estar en la tribulación. Me voy a acercar porque me están grabando y... Pero supongamos que la iglesia sí pasa por la tribulación, como hay algunos teólogos, algunas corrientes creen que esto va a ser así. De hecho, tengo un pastor amigo muy, muy querido que él dice y fundamenta y que cree que la iglesia sí va a pasar por la tribulación, y yo lo respeto mucho. Bueno, entonces 7 años más estaremos, ¿sí? Porque la tribulación, la última semana de la profecía de Daniel es 7 años, ¿sí? Entonces, desde el surgimiento de este líder mundial hasta que todo el mundo, digamos, hasta que culminen esos 7 años, algunos entienden que él va a surgir a la mitad de la semana, ¿sí? Pero estamos hablando de 3 años, 7 años. Es nada.
¿Sí? Así que dice la Escritura, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y yo creo que esto está muy cocinado. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Que uno dice, pero nosotros vivimos lejos, que se maten allá. ¿Viste? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Primero, tenemos que entender que más allá de las decisiones del gobierno de turno de Israel, Dios siempre va a defender a Israel. No te quepa la más mínima duda. El pastor John Hagee, que alguno puede mirarlo en internet, él habla mucho de este versículo. Al que bendijeres, yo bendeciré. Entonces él insta todo el tiempo y habla todo el tiempo de que el gobierno de Estados Unidos tiene que bendecir a Israel. Y nosotros tenemos que cuidarnos de proferir alguna palabra en contra de Israel. Hay que cuidarse. Si se te escapa, decir, Señor, perdóname, acabo de decir una estupidez, como suelo hacer, perdón. ¿Entienden? Esto no significa que Dios no ame a los otros, los ama. Pero es algo profético, ¿me entienden? Que es profético esto. Entonces, yo no voy a hablar mucho más, pero se espera que la iglesia sea entendida en los tiempos. Porque si la iglesia no es entendida en los tiempos, ¿quién es entendido en los tiempos? ¿A quién le vamos a preguntar? Al horoscopero que sale por la radio, que te dice lo que te va a pasar este año porque la luna está en Marte, qué sé yo. Entonces, la iglesia debe ser entendida en los tiempos. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 24, en los tiempos finales habrá amor frío, ¿sí? Unos a otros se entregarán. Y bueno, menciona también algunas advertencias. Así que me parece que tal vez si alguno estaba esperando hoy una palabra por su problema que tiene en el trabajo o por el diagnóstico que le dieron en el médico y que le surgió una enfermedad y anda preocupado por eso, tal vez yo no respondí a esa inquietud, pero creo que estoy hablando de algo mucho más abarcativo y que la iglesia debe conocer. Entonces, me gustaría que hoy podamos orar. ¿Qué les parece si oramos por Israel? Que orar por la salvación de Israel. Yo, el pasaje que leí, uno de los versículos, Romanos 10:1 dice, hermanos, les deseo, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Ellos necesitan ser salvos. Y yo quisiera, si este es el proceso que hace falta que ocurra, yo quisiera que sea con el menor dolor posible. Pero todas las cosas que ocurren hoy es por la dureza del corazón de los israelitas, que hoy son enemigos del Evangelio, lo dice Romanos 11, pero son muy amados por Dios por causa de los patriarcas, porque el llamamiento y los dones son irrevocables. Este amor por Dios es irrevocable. Y como como no hay diferencia, dice, no hay diferencia, el amor por Dios, el amor de Dios por vos es irrevocable. Lo que te dio, las dádivas, los dones, son irrevocables.
Aun cuando seas un enemigo, por necedad, te vuelvas un enemigo de Dios. Como hoy los israelitas se han vuelto enemigos del Evangelio. Aún así, dice la Escritura, el amor de Dios, las dádivas, los dones, son irrevocables hacia ellos. Día y noche tenía mis brazos extendidos hacia un pueblo rebelde y desobediente. Y si nosotros nos diéramos vuelta, todo el tiempo Dios estaría con sus brazos extendidos hacia el que se volvió un desobediente y un rebelde. Porque ese don, esa dádiva, ese llamamiento es irrevocable. Dios va a permanecer fiel. Eso es la gracia de Dios. Ese es el amor de Dios, que es mucho mayor que el que nosotros tenemos. La paciencia de Dios, que es mucho mayor. Por eso tenemos que predicar, iglesia. Tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. No hay judío, no hay griego, no hay gentil. No hay diferencia. La gente necesita a Cristo. No tiene que ver con que te guste o no te guste lo que ellos hacen. A veces, en más de una ocasión, hemos orado por la Argentina. Hemos orado por el gobierno de la Argentina. Y podés, tal vez, no estar de acuerdo. Podés considerar que hay corrupción, que hay mentiras, que hay montones de cosas. Pero aún así podemos orar por el gobierno, ¿sí? Podemos orar por la Argentina. De la misma manera necesitamos, Dios quiere que la iglesia, ¿sí? Que también somos hijos de Abraham, ¿no? La Biblia dice eso. Pero ahora entendimos que Cristo murió por nosotros. Que podamos orar por Israel. Porque a Dios le duele Israel.